El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra del Señor nos invita a pensar en Dios, a darle a Dios lo que a Él le pertenece, pero también a respetar las autoridades, los gobiernos. Precisamente la primera lectura hablaba del rey Ciro, en Persia y en Babilonia, donde los judíos estaban presos. Pero dice la palabra que Dios lo puso a él para que diera libertad al pueblo. Lo engrandeció, le dio poder. Y Dios se valió de él y de sus políticas para permitir que los judíos que estaban desterrados, los habían sacado de su tierra y estaban en Babilonia, les permitieran regresar desde Babilonia, desde Nínive, desde Irak, regresar a la tierra prometida. Pero esa obediencia a las autoridades causaba siempre problemas. Precisamente hoy encontramos dos grupos contemporáneos de Jesús. Unos eran los fariseos, otros que se mencionan eran los herodianos. Los herodianos eran los partidarios del rey Herodes, y como Herodes había sido puesto como rey por las autoridades romanas, entonces los herodianos les gustaba apoyar a las autoridades romanas y, por supuesto, pagarles tributos a las autoridades romanas, porque sabían que pagando el tributo a Roma, Roma los podría proteger contra cualquier invasión, contra cualquier necesidad pública. Pero había los fariseos, que eran nacionalistas. Ellos decían: no tenemos por qué pagar impuestos a los extranjeros, de manera que no paguemos. Y valiéndose de esa disyuntiva política de si pagaban o no pagaban, se unieron dos grupos: los que querían pagar tributo y los que no querían pagar. Se pusieron de acuerdo, querían era prender a Jesús, querían era que Jesús se encontrara ante una palabra que cualquier cosa que dijese le fuera mal. Y le preguntaron si tenían que pagar tributos. Porque si Jesús decía, sí tienen que pagar tributos, entonces
todos los nacionalistas decían, él está entregado a las autoridades extranjeras. Pero si decían, no hay que pagar tributos, entonces decían, lo acusaban ante las autoridades romanas, este es sedicioso, quiere soliviantar al pueblo, está diciendo que no paguen los tributos. De manera que si Jesús decía sí, perdido, y si decía no, perdido. Se juntaron dos clases de enemigos, porque para ellos el enemigo era aquel que, basado en la palabra de Dios, les estaba diciendo, hay que servir a Dios, hay que amar a Dios. Ustedes están diciéndolo de palabras, pero no lo creen de corazón. Ustedes están buscando su propio provecho. Ustedes están realmente actuando de una manera no correspondiente a la verdad. Y entonces llegan, como ustedes acaban de oírlo en el Evangelio de San Mateo, llegan haciéndole lisonjas al Señor, falsas alabanzas. Señor, tú dices siempre la verdad. Tú realmente, a ti no te importa quién tiene la razón, sino que dices lo que piensas. Tú siempre eres correcto en tus palabras. Es decir, trataron con alabanzas de ganárselo, como para que él se viera obligado a responderles y no le saliera con mal genio desde el principio. Pero Jesús les dijo, ustedes no dicen la verdad, son hipócritas. Ustedes no están interesados en que se pague o no se pague el impuesto. Ustedes lo que están interesados ahora es en que yo me equivoque. Ustedes son hipócritas. Y muy inteligentemente Jesús dijo, a ver, muéstrenme una moneda con la cual ustedes pagan los impuestos. Y le trajeron monedas que habían sido impresas por las autoridades romanas. Las monedas de esa época, dicen los historiadores que han encontrado monedas de esa época y las guardan en los museos, tenían por un lado la cara del César romano, que era Tiberio César. Y por la otra cara tenían una inscripción que decía al emperador César, hijo divino del emperador Augusto. De manera que la moneda tenía las autoridades romanas y una alabanza al emperador Tiberio. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? En eso ellos no tenían ningún problema en responder porque conocían todos esa moneda. Dijeron, del César, del emperador, de Tiberio. Y Jesús les dijo, pues denle a Tiberio lo que es de Tiberio y a Dios lo que es de Dios. No les contestó ni a los unos ni a los otros. Dijo, a Tiberio lo que es de Tiberio. Si esta moneda ustedes mismos la consiguieron, porque los judíos tenían otra moneda distinta que era solo de ellos, pero ahí era la moneda con la cual hacían sus transacciones comerciales, las que tenían que ser protegidas por Roma, y por supuesto con esa moneda también pagaban los impuestos, porque era para Roma. Roma exigía su dinero. Denle al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. De manera que en realidad ni los fariseos pudieron decir nada porque era una moneda de César, pues páguensela a César si es de él. Pero los fariseos querían ser nacionalistas, a Dios lo que es de Dios. Y los herodianos, sí, nos dijo que pagáramos los impuestos, estaban de acuerdo. Nos recordó también el aspecto espiritual. No hallaron qué decirle. Se habían confabulado, se habían puesto de acuerdo diciendo, en lo que nos responda va a caer, pero no cayó. Esto está tomado en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 22. Ustedes recuerdan que San Mateo tiene 28 capítulos. Y el capítulo 28 habla de la resurrección de Jesús. El 27 habla de la muerte de Jesús.
El 26 habla de la Pascua y habla ya de la parte final y la oración de Jesús. De manera que estamos terminando casi el Evangelio, la parte que cuenta la vida de Jesús, capítulo 22 hoy, y dentro de poco tendremos 23, 24 y ya. Terminamos porque estamos acercándonos al fin del año. El año de la iglesia termina a fines de noviembre, cuando comencemos a celebrar la época del Adviento. De manera que ellos querían matarlo, pero no encontraron, en este momento, no encontraron la solución. Pero ¿qué nos dice entonces el Evangelio? El Evangelio nos dice a todos y cada uno de nosotros que demos a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es todo? Al César, al gobernante, a la patria, a los impuestos nacionales, a las obligaciones civiles, todo lo que tenemos que hacer y que está mandado por las leyes, cumplámoslo, somos ciudadanos. Y antes ojalá aprovechemos de toda esa organización civil y política para servir a los demás. Pero hay algo más todavía, un mensaje más profundo todavía que nos llega a todos nosotros. Ustedes han encontrado tal vez a veces, sobre todo antes que se usaba no tanto el billete como ahora, sino el metal. Todavía hay monedas entre nosotros, ya casi que han desaparecido las cantidades menores, quedan por ahí de 50 pesos, o de 100, 200, 500, 1000 pesos. Pero antes había monedas hasta de 1 centavo, de 2 centavos, de 5 centavos, de 10, de 20 centavos. A veces uno encontraba caída en la calle una monedita. Y claro, como los metales de que está compuesta la aleación se oxida fácilmente, a veces la monedita se iba manchando, se iba oxidando, y había hasta que limpiarla bien para ver de cuánto era o para que se la recibieran a uno en la tienda. Bueno, nosotros somos esa moneda hecha en manos, hecha por Dios. ¿Qué imagen que tenemos? Jesucristo vino a limpiar la imagen, a lavarla con su sangre, a que nos reconociéramos en nosotros la imagen de Dios, porque desde el libro del Génesis sabemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. De manera que la imagen que nosotros llevamos es la imagen de hijos de Dios. A veces puede estar oxidada, puede estar manchada, pero Jesús nos ayuda a redescubrirla. Y si nosotros llevamos la imagen de Dios, y como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, para eso actúa el Espíritu Santo, para que cada día nos vamos volviendo más imagen de Dios, para que vamos recuperando esa imagen de Dios que está grabada en nosotros. El Señor comienza con su sangre a limpiarnos, pero cada uno de nosotros debe decir, yo cada día debo llevar de una manera más patente la imagen de Dios en mis palabras, en mis acciones, en mis pensamientos, en toda mi conducta. Yo tengo que transformarme en Jesucristo, que es la imagen privilegiada, es el primero de toda criatura. De manera que si Dios me hizo a su imagen, es para que yo me entregue a Dios. Si yo hubiera sido esa monedita que le mostraron a Jesús y le hubieran preguntado al Señor, ¿de quién es esta imagen? De Dios. Pues dele a Dios lo que es de Dios. Si nos hizo a su imagen y semejanza, es para que nosotros en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, nos entreguemos a Dios. Somos de Él, tenemos marcada la imagen de Él. Dadle a Dios lo que es de Dios. De manera que en esta semana podemos seguir pensando en este pensamiento que hoy nos ofrece la Iglesia en su liturgia. Yo soy imagen de Dios, soy como una monedita y hay que buscarla. Recuerdan que San Lucas cuenta
en el capítulo 15 de su evangelio que una mujer tenía en su casa 10 monedas, pero alguna estaba tal vez limpiándolas o arreglándolas, una se le cayó al suelo, tal vez rodó y quedó bajo algún mueble, y la mujer no la veía, contaba y le faltaba una. ¿Y qué dice San Lucas que hizo? Consiguió una escoba, barrió la casa, movió los muebles, bueno, hasta que al final encontró la moneda y estaba primero tan afanada por la pérdida y luego tan gozosa por haberla hallado que llamó a sus compañeras, sus amigas: mira, encontré la moneda que se me había perdido. Eso lo cuenta San Lucas. Así tal vez Dios dice: estoy encontrando las monedas, las imágenes que yo había hecho, esas imágenes vivas, esos hombres y esas mujeres que las hice a mi imagen y semejanza para que cada día se parecieran más a mí, pero que ellos, por el olvido, por la distracción, por el pecado, se habían perfectamente hecho un programa diferente de vida. Somos imágenes de Dios. Ojalá esa frasecita se nos quede, y si por cualquier motivo a lo largo de esta semana tenemos que tomar alguna moneda. Ya las monedas de Colombia antes traían, bien sea el escudo de la patria, bien sea el rostro de Simón Bolívar o de Santander. Ahora traen una guacamaya y traen un oso o traen algún animal de la flora nativa. Pero pensemos que cualquier moneda de esas y de cualquier valor que pueda tener, me recuerda que yo soy moneda en manos del Señor. Y que tengo impreso, así como esa moneda que tomamos en la mano, tiene impreso la cantidad de pesos que vale, o tiene impreso el nombre de Colombia, y de cada país tiene también impreso el país a que pertenece. Así tengo yo impreso, marcado de una manera especial desde que fui creado y por mi bautismo, marcado con el sello de Dios. Fui bautizado y dice San Pablo hablando del Espíritu Santo, Él nos selló. Tenemos el sello del Espíritu Santo, el sello de los sacramentos. De manera que lo que les estoy contando no es únicamente como una comparación así traída de los cabellos. No, es una realidad espiritual. Tenemos la imagen y semejanza de Dios. Estamos llamados a parecernos cada día más a Jesucristo. Estamos invitados a darle a Dios lo que es de Dios, es decir, que nuestra vida sea para Dios. Llevarlo a cabo, realizarlo. Cada uno dirá si lo puede lograr o no. Lo que sí tenemos que saber es que no somos monedas falsas, sino que somos auténticas monedas hechas por Dios a imagen y semejanza suya, y que debemos dar a Dios lo que es de Dios y al prójimo lo que del prójimo es. Cuando pagamos por ejemplo, cuando vamos a comprar un objeto en un almacén, o cuando tenemos que pagar un impuesto, o cuando tenemos que pagar una deuda, o cuando tenemos que subir a los buses públicos. No es por hacer la trampa y ver cómo me monto sin tener que pagar, sino tengo que dar al prójimo lo que es del prójimo, al gobierno lo que es del gobierno, y a Dios lo que es de Dios, que soy yo mismo, que me tengo que entregar a Él.